Este es un video para explicar el ejercicio número 20 con respecto al cálculo de dividendos. Dice, Aviación S.A. tiene 80,000 colones disponibles para pagar dividendos. Este es 80,000 colones. Estos serían nuestros dividendos totales. Tiene en circulación 2,000 acciones preferentes que pagan un dividendo del 10%. Ese es el dividendo mínimo que les corresponde a los dividendos preferentes. Y estas acciones tienen un valor nominal de 100 para un capital total preferente de 200,000. También están en circulación 30,000 acciones comunes. 30,000 acciones comunes que tienen un valor nominal de 10 cada una. O sea que el capital total social común sería de 300. Entonces, un capital total 200 más 500. Tengamos por ahí ese dato. Las acciones preferentes se vendieron en 125 y las comunes en 20. ¿Qué se nos pide? Bueno, determinar el monto de los dividendos para cada tipo de accionista bajo los siguientes supuestos independientes. ¿Ok? Que las primeras dice, las acciones preferentes no son participantes y no son acumulativas, es decir, que si hay dividendos atrasados, no se les pagan, ¿verdad? Si hubieran, porque son no acumulativas, y no participantes es que nada más van a tener derecho al 10% que está establecido, no van a tener ningún otro tipo de participación. Entonces, para el periodo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es del 10%, ¿verdad? ¿Cuál sería el dividendo para los accionistas preferentes? Entonces tenemos dividendo mínimo, ¿verdad? De accionistas preferentes sería el capital total preferente por el porcentaje del dividendo, ¿verdad? Entonces tenemos que es 20. Entonces, para esta primer supuesto serían 20,000, ¿verdad? Y para los accionistas preferentes, pues si lo que teníamos para repartir eran 80 y 20 le quedan a los preferentes, pues les queda 60,000, ¿verdad? Eso sería el total y ya aquí distribuimos los 80,000. ¿Cuál sería la participación entonces? Bueno, siempre como obtenemos participación, cantidad de dividendos entre el total del patrimonio, ¿verdad? Un 10%, ¿verdad? Que realmente eso fue lo que estábamos determinando. Y 60 entre el total del capital social común, que sería un 20%. Ahora, el punto B nos dice, las acciones preferentes son no participantes, pero son acumulativas. Y al iniciar el año, los dividendos están atrasados por 2 periodos. Entonces, si están atrasados, ya sabemos que son los mismos 20,000 y que es por 2 años, entonces tenemos un atraso de 40,000, más el dividendo de este año, ¿verdad? Sería 60,000. Y como son no participantes, no participan, valga la redundancia, de los comunes. Entonces, solo lo que les corresponda a los preferentes. Y bueno, ¿cuánto queda? Vamos a ver si queda algo. Son 80 que era la totalidad de repartir, menos los 40,000 que estaban atrasados, menos los de este año. Quiere decir que a los accionistas comunes les quedan solamente 20,000. Y a los preferentes les van a dar ese año los 60. Igual determinamos porcentaje de participación, siempre total de dividendo entre capital social preferente y total de dividendo común entre total de capital común. ¿Sí? Y sería el, ponerle ahí un poco,
un poco más por aquello para que queden más exactos. Entonces siempre vamos a usar estos montos que los voy a marcar por aquí. Y también. Ahora tenemos el 1C que nos dicen las acciones preferentes son participantes y acumulativas. Al iniciar el año, los dividendos están atrasados un año. Entonces, tenemos atrasados un año, que serían 20,000. Tenemos los de este año, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? De 20,000 y dice que son participantes, pero tenemos que también determinar el mínimo de participación para los comunes, ¿verdad? Para ver si el remanente, entonces, es lo que vamos a repartir en proporciones iguales. Entonces, ya sabemos que el 10%, que sería el mínimo, ¿verdad? Que tienen los preferentes, por el capital social común, me va a dar los dividendos o el dividendo para los accionistas comunes. Vamos a ver acá cuánto queda. Entonces, si tenemos aquí, son 70,000. O sea, quiere decir que queda un remanente de 10,000, ¿verdad? Y entonces, esos 10,000 es lo que vamos a repartir proporcionalmente a la participación que tengan cada uno en el patrimonio total, ¿verdad? Entonces, sacamos el porcentaje que serían los 10,000, que es el remanente, entre el total de capital, que al final serían los 200,000 de los preferentes más los 300,000 de los comunes. 10,000 dividido entre nos da 2. Quiere decir que a cada uno les va a tocar un 2% de su capital, ¿verdad? También lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces teníamos capital común, capital preferente, ¿verdad? Común, ya tenemos por aquí que era 300, preferente tenemos que era 200, ¿verdad? Esto lo sumamos, nos da los mismos 500 y sacamos un factor. También es otra forma de hacerlo. Y esto lo multiplicamos por el remanente, ¿verdad? Nos lo vimos también en clase. O bien, ahora lo podemos hacer, ya aquí está. O lo aplicamos a cada uno, ¿verdad? En esta participación, entonces, 2% por o sobre el capital preferente, ¿verdad? 4,000, ¿ven? El mismo que hicimos por acá. O 300,000, que es el capital común, por el porcentaje de 2%. Cualquiera de los dos. Y ya aquí nos distribuyó los 10,000. Bueno, ¿cuánto van a recibir entonces este año cada uno? Bueno, sumamos el total de dividendos y tenemos que son 44,000 para preferentes y 36,000 para los comunes. Entonces, bueno, determinamos porcentaje de participación. Acá, total de dividendos entre total de capital igual total de dividendos entre total de capital social común. Y aquí tenemos los porcentajes. Los están en cero, entonces nos podemos dejar ahí. ¿Ok? Y ahora vamos con la parte D, que esa es: las acciones preferentes son de participación parcial o semiparticipante, como también se le llama, hasta un máximo del 15. La participación parcial quiere decir eso, que siempre los preferentes tienen un tope, ¿verdad? Que máximo pueden recibir un 15. El mínimo ya sabíamos que eran 10, ¿verdad? Pero el máximo va a ser 15 nada más lo que pueden recibir. Como son no acumulativas, pues no hay de años anteriores. Ya sabemos que el dividendo, ¿verdad? Es de 20,000, ¿verdad?
o igual lo teníamos por acá de 20,000, ¿verdad? Mínimo. Y lo que hacemos es igual, sacamos para los accionistas, ¿verdad? Que era el 10% por el más 0.10 por el 330. Ok, vamos a ver cuánto nos queda entonces de remanente. Si teníamos 80,000 menos los 20,000 de los preferentes, menos los 30, nos queda un remanente de 30,000. Ese remanente es lo que vamos a distribuir entre preferentes y comunes, pero hay una restricción, ¿verdad? Aquí el preferente está 5%. Si nosotros sacamos la proporción del remanente, ¿verdad? Que son 30,000 entre 500, tenemos que el factor de distribución es 6, o sea que nosotros no podemos darle el 6%, ¿verdad? A los accionistas preferentes, porque ellos tienen un tope. Si aquí me hubiera dado 3%, entonces yo le doy el 3% a cada uno. 3%, como hicimos en el anterior, ¿verdad? Acá, que era un 2, ¿se acuerdan? Acá. Entonces les doy el 2 a los preferentes y le doy el 2 a los comunes. Perfecto, no habría problema. Y listo, ¿verdad? Nada más eso es lo que pueden participar. Pero aquí tiene un tope, que es el 15%. ¿Cómo? Como 6 es mayor que 5, ¿verdad? ¿Por qué 5? Porque ya le habíamos dado 10, ¿verdad? Aquí le dimos 10. Solo nos falta darle 5 para cumplir el tope. Entonces, como 6 es mayor que ese 5% que todavía ellos tienen derecho, significa que a los preferentes se les da el tope máximo, o sea, el 5, y el resto a los comunes. Entonces, tomamos el 5% de nuestro, ¿verdad? Y solamente le podemos dar 10,000, ¿verdad? Ok, igual vamos a ver el 5, lo podemos ver porque aquí puse del 5, entonces el 5 también por los comunes, ¿verdad? Ahí repartí 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía me quedan 5. ¿Y para quién va a quedar ese remanente? Bueno, para los comunes. Igual hubieran querido poner aquí, ponen los 20 de una vez. ¿Por qué? Porque ya no se les puede dar más a los preferentes, no se les puede dar más de ese 5%. Entonces, ¿cuánto les vamos a tocar? Bueno, les va a tocar en este año 30,000, ¿verdad? Y esto sería para los comunes. Vamos a ver si es cierto que le dimos el tope. 30,000 total de dividendos preferentes dividido entre el capital social preferente tenemos el 15%. ¿Y cuánto le dimos entonces? A los comunes, total de dividendo común entre capital social común, le dimos el 17%. Vamos a ver para que quede ahí como más exacto. Ven que está aquí 0. Tiene que ser 15 porque ese es el tope máximo. Si fuera menos, si me fuera dado aquí un 2% o un 3%, solamente les puedo dar eso, ¿verdad? Porque no hay más para repartir.